Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, hoy será uno de esos días en que previo a la lectura digo casi nada y después de la lectura me descoso. Es más, tan casi nada que antes de que por error se me suelte la lengua y termine destripando algo de la trama, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta ¿Qué escondes en la mano? De Benjamín Prado. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Una calurosa mañana de julio, hace ahora casi 2 meses, Zoila Sánchez se hizo un profundo corte en la mano derecha al ir a partir en dos su naranja, mientras preparaba su desayuno y no fue a trabajar. Si ustedes la conocieran, sabrían que eso era un acontecimiento insólito, porque hasta ese instante, y aunque parezca mentira, Zoila no había faltado ni una sola vez en 15 años a su puesto de auxiliar administrativo en el ministerio donde prestaba sus servicios, lo cual se debía tanto a su buena salud como a su innegociable sentido de la disciplina. Al contrario que tanta gente, ella no aborrecía sus obligaciones, sino que les estaba agradecida, las consideraba un privilegio y las llevaba a cabo con la mejor predisposición, por lo que, en su caso, aquel título de auxiliar administrativa podía significar casi cualquier cosa. A veces pasaba 2 semanas sellando documentos oficiales. En otras ocasiones hacía de mecanógrafa, atendía el teléfono o al público, supervisaba la correspondencia oficial, ponía en orden los archivos o daba el visto bueno a una instancia. Jamás hizo ninguna de esas tareas con desinterés, sino al contrario, con una abnegación que las ennoblecía, y eso creo que sí tiene relevancia porque ejemplifica su carácter, que es el de alguien convencido de que solo quien cumple su deber merece sus derechos. Hacía poco, un político norteamericano, tan célebre por su facilidad para declarar guerras como por sus dificultades con la oratoria, había concluido un discurso con la siguiente sentencia: Y recuerden que siempre es mejor triunfar con un éxito que con un fracaso. La mayor parte de las personas con las que Zoila había comentado esa frase la consideraban estúpida, pero a ella le pareció inteligente, tal vez porque se ajustaba como anillo al dedo a su idea de las cosas.
uno es dueño de lo que se ha ganado y cautivo de todo lo demás. Sin duda, competente y orgullosa son dos buenos adjetivos para definir a Zoila Sánchez. Hasta la mañana de su desventura en su vida privada era igual, laboriosa, diligente y estricta. La clásica persona incapaz de sentarse a ver la televisión antes de recoger los platos de la cena. Su casa estaba eternamente ordenada. Los muebles encerados, los cubiertos brillantes, el frigorífico lleno y las plantas cargadas de flores. A sus 40 años vivía sola. ¿Por qué? Quizá porque no había encontrado a nadie tan solícito como ella, tan eficaz, tan responsable. ¿Quién puede saberlo? Aquel día, sin embargo, Zoila se cortó la mano derecha por imprudente al ir a partir una naranja con la izquierda como si fuese zurda. ¿Por qué hizo eso alguien tan metódico, tan poco dado a los riesgos inútiles y más aún a las excentricidades? Sí, incluso lo había pensado. Maldita sea, lo pensó mientras cogía la fruta con la mano diestra y el cuchillo con la otra, que estaba junto a él, apoyada en el mármol gris de la encimera. Te vas a cortar. No hagas eso, que te vas a cortar. ¿Por qué siguió adelante entonces? ¿Por qué las manos no hicieron lo que les aconsejaba la mente juiciosa de Zoila? Hay que ver, Zoila la sensata, la precavida. Lo primero que pensó, nada más ver lo ocurrido, fue que llegaría tarde a la oficina y lo primero en que se fijó, mientras se apretaba el tajo con un algodón urgente, empapado en agua oxigenada, fue en que una gota de sangre había estado a punto de caer en uno de sus impecables zapatos blancos, aunque la había esquivado dando un salto hacia atrás. Su boca se tensó en un doble gesto de dolor y triunfo. ¿Por qué ese desliz, esa temeridad que contradecía su naturaleza sistemática? Desde luego, últimamente no lo estaba pasando muy bien. Desde que había cumplido los 40, se sorprendía a sí misma cada vez más a menudo con una sensación de vacío y una melancolía con las que no estaba muy segura de qué hacer, como quien tiene la comida en el plato y no sabe qué cubiertos usar. Vacío, melancolía, ¿qué son esos sentimientos? ¿Carne o pescado? Para empezar, ¿son sentimientos o más bien sensaciones, enfermedades, estados de ánimo? Zoila no lo sabía. Desde luego que al ser una persona de temperamento analítico, intentó ponerle nombre a aquello. Lo llamó ansia, congoja, pesadumbre, tristeza, inquietud, desasosiego, angustia, languidez o zozobra. Pero ninguna de esas palabras explicaba su mal. Los especialistas, claro, metían todo eso en la palabra depresión y hasta recetaban pastillas para combatir el daño, relajantes musculares, somníferos y ansiolíticos, medicamentos con nombres como Orfidal, Valium, Besitran, Dapaz o Vandral, pero ella se negaba a definirlo de esa forma. No, lo que me ocurre a mí no es eso, de ningún modo.
Se decía una y otra vez con la obstinación hermética que caracteriza por igual a los que son valientes y a los que están asustados. En sus días oscuros, Zoila veía un signo de interrogación en todas las cosas, grabado en ellas como el hierro de una ganadería en la piel de los animales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿De qué sirve? Después del accidente, estuvo intentando hacer una demostración de sí misma. Mantuvo la calma y quiso solucionar el problema por sus propios medios, pero al ver que no podía contener la hemorragia, bajó a la calle, paró un taxi y pidió que la llevaran al hospital. Cuando le dieron el alta, nada sería como hasta entonces. Pero eso, claro está, Zoila aún no podía saberlo. Me refiero a la antigua Zoila Sánchez, tan realista, tan asentada, la que no sabía o no quería saber que la tierra firme es solo la mitad del precipicio. Vaya, doctor, ahora parezco una pieza del monstruo de Frankenstein o algo así, dijo al ver su mano tumefacta, hinchada, amarillenta a causa del yodo y cosida con 10 puntos de sutura. No hay problema, contestó el médico mientras empezaba a vendarla desde los nudillos hasta el codo. Ahora mismo la transformamos en la momia. Zoila salió del hospital algo mareada, pero con la firme intención de subir a un autobús y presentarse a su trabajo, aunque fuera tarde y en esas condiciones. Sería una buena lección de pundonor, un acto de profesionalidad poco común y, además, con un poco de maña, algunas cosas como archivar documentos, hacer llamadas pendientes y escribir en el ordenador, podría hacerlas con la mano izquierda, aunque fuese lentamente. Si no se ocupaba ella de esos asuntos, ¿quién lo iba a hacer? Por otra parte, debía irse acostumbrando a ser zurda porque le habían dicho que tendría inmovilizada la mano derecha al menos un mes. El corte había sido profundo y dañino, afectaba a varios tendones y requería tiempo para soldar. Vamos, se dijo, si te apresuras aún quedarán 2 horas de jornada laboral cuando llegues. Sin embargo, a mitad de camino cambió de planes. No hubo una causa concreta, nada más que un deseo súbito. De pronto, al pasar junto a un bar, le apeteció tomarse un segundo café. Un café preparado por otro, no el que se hacía a sí misma cada jornada a las 8 en punto, siempre bebido aún demasiado caliente, con prisas, de pie junto al fregadero. No, hoy voy a tomar un desayuno como Dios manda, se dijo, y así empezó todo. Después pidió otro café y se puso a hojear el periódico ya con cierta parsimonía. Por algún motivo que se le escapaba, el tiempo, que siempre le había dado la sensación de correr en su contra, aquella mañana parecía correr a su favor. Hizo una llamada al trabajo desde su teléfono móvil para contar lo que le había ocurrido y al hacerlo sintió un alivio extraño, lo mismo que si hubiera estado atada y alguien acabase de cortar la soga.
Pidió que le sirvieran una última taza de café y luego sencillamente salió del bar y volvió a casa. Era viernes y le esperaban unas vacaciones de 3 días. El lunes, se dijo, regresaría a su puesto y todo volvería a ser igual, o tal vez no. Tal vez lo que vuelve a ser como fue es una tercera cosa. ¿No lo habían pensado? Yo creo que sí. Mientras deshacía el camino y se acercaba a su casa, se sintió impropia en aquel mundo tan suyo, pero que a esa hora era el reverso del que ella conocía, con las aceras tomadas por furgonetas de reparto y las calles hirviendo de actividad. Veloces, llenas de gente que entraba y salía apresuradamente de los bancos o las tiendas con ojos nerviosos y andares enérgicos. Personas que le resultaban muy distintas de las que eran simultáneas a ella cada tarde, al regresar del trabajo, más mansas, ya domadas. Caminó con cautela entre el gentío, tomando todas las precauciones imaginables para no estropear sus zapatos blancos y esquivó con habilidad pisotones, manchas sobre la acera y demás peligros. Antes de subir a su casa, se acercó al kiosco de los periódicos y compró los ejemplares del Marca y el As que le reservaban a diario. A Zoila le gustaba mucho el fútbol, aunque ese era uno de sus secretos, jamás compartido con nadie, y seguía apasionadamente a su equipo cada fin de semana a través de la televisión, además de dormirse siempre escuchando en la radio un programa deportivo. Era aficionada al Real Madrid y desde hacía 2 años llevaba en la cartera, a modo de amuleto, un cromo de Zinedine Zidane, su jugador favorito. Abrió el ascensor de su vivienda y fue leyendo la primera página del Marca mientras llegaba al 6º piso. Se acercó a su puerta y metió la llave en la cerradura, viéndose ya a sí misma por anticipado en la butaca del salón con los periódicos sobre la mesa auxiliar y la comida al lado. Al entrar, le pareció que su casa era diferente o era la misma, pero necesitaba irla recordando, igual que si volviera de un largo viaje. Fue a su cuarto y se descalzó para preservar sus zapatos de posibles salpicaduras y luego, ya en la cocina, puso un poco de pescado en una fuente de cristal, lo sazonó, le añadió aceite, laurel, 2 tomates enteros y media cebolla que cortó como pudo. Luego fue a agregar un vaso de vino blanco, pero en lugar de hacerlo, se lo bebió de un trago. Tenía buen aspecto, pero mal sabor. ¡Qué asco!, gritó arrojando violentamente el vaso al fregadero. ¡Este vino es una porquería! Zoila se quedó asombrada de lo que había hecho. Quiso decir, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible? Pero las palabras se quedaron en ella, clavadas a su garganta como clavos a un ataúd. Se preguntó si estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Tomó aire hasta que le dolieron los pulmones. «Ponte a leer», se dijo, «eso te tranquilizará».
Se sentó junto al teléfono y cogió un libro, pero lo arrojó de inmediato al suelo, con furia. Entonces descolgó, se puso el auricular entre la oreja y el hombro y marcó con su única mano útil, la izquierda, el número del trabajo. Contestó una mujer de voz grave a la que siempre había detestado. «Hola, Amelia, soy yo, Zoila». «Sí, no te preocupes, no ha sido gran cosa. Escucha, ¿te apetece venir esta noche a tomar una copa a mi casa? ¿Sí?» Para serte sincera, a mí también me sorprende haberte llamado. Vale, a las 11, es perfecto. Prepárate, va a ser divertido. Zoila Sánchez soltó el teléfono igual que si se apartase de un reptil. Después encendió un flexo y se miró a su luz la palma de la mano izquierda como si pensase que era uno de esos papeles cifrados que, al acercarse al fuego, revelan un mensaje escrito con tinta invisible. La observó hasta que empezó a ver doble, pero no le dijo absolutamente nada. Allí no había ninguna respuesta. No supo lo que había hecho, ni por qué, ni qué significaba lo que le dijo a esa muchacha llamada Amelia, a quien siempre había considerado perezosa y algo casquivana. ¿Qué copa era la que iban a tomar allí mismo, en su casa, donde jamás había entrado alcohol de ninguna clase? ¿Qué era lo que iba a ser tan divertido? Desde luego, no podía llamar a Amelia ahora después de haberla invitado y cancelar la cita, pero ¿de qué iban a hablar dos personas tan desiguales? La conversación, se dijo Zoila mientras bajaba a la tienda de ultramarinos para comprar algo de beber, iba a ser espesa, arrítmica. Iba a estar llena de vacíos e incompatibilidades. ¿Por qué marcó el número del trabajo? ¿Por qué invitó a Amelia? ¿Habría convidado a cualquier otro que hubiese atendido en su lugar el teléfono? Compró 3 botellas, las que le parecieron mejores y eran más caras. Una de ron, otra de whisky y otra de ginebra, y también algunos refrescos, una bolsa de patatas fritas, una lata de aceitunas y un surtido de frutos secos. Al volver a casa, se preparó un baño de agua tibia y se puso a hojear los periódicos. Primero los deportivos y después uno de información general, que era el que compraba cada mañana de camino al trabajo. Leyó ávidamente las noticias sobre un nuevo fichaje del Real Madrid y luego se entretuvo, como cada día, con la sección de relaciones personales. No buscaba pareja. Al menos en su opinión, solo quería saber por simple curiosidad cuántas personas soñaban con alguien como ella y qué duda cabe que algunos de los anuncios por palabras parecían su retrato robot. En cualquier caso, lo cierto es que después de repasar esa sección siempre se sentía menos desairada y más dueña de su vida. Al salir del baño, Zoila encendió unas velas para darle buen ambiente a la casa.
Preparó unos aperitivos por si Amelia tuviese hambre e intentó recordar algo concreto de la mujer que iba a visitarla, algún rasgo que le dijera por dónde enfocar la conversación y le diese un punto de apoyo. Lo cierto es que sus conclusiones acerca de Amelia eran pocas y casi todas negativas. Nunca habían intimado, pero desde su llegada al ministerio hacía algo menos de un año, la había identificado como una persona poco digna de confianza, al menos en su parte divisable. Solía vestir de modo llamativo, con ropa estridente y a menudo provocadora, pero su carácter, en contradicción con su aspecto, era tímido. Estaba soltera y se rumoreaba que era lesbiana. Zoila, que desaprobaba el atuendo de Amelia y era siempre categórica en sus opiniones, la catalogó desde el primer instante como una persona viciosa y le imaginó una vida privada llena de desenfrenos. En cualquier caso, la relación entre ambas era mínima. A las 11 en punto, Amelia llamó a la puerta. Llevaba unas rosas de regalo y, en contra de sus costumbres, se había vestido con sencillez, una blusa blanca ajustada, unos vaqueros y zapatillas de deporte. Zoila consideró aquella indumentaria un mensaje que era una oferta de amistad. Esta soy yo, sin ningún disfraz. Estamos en confianza. Rompieron el hielo hablando del accidente de Zoila y de algunos temas relacionados con su oficina y nada más sentarse, bebieron con avidez un par de copas y luego otro par, seguramente confiadas en el poder expansivo del alcohol. Con todo, a Zoila le sorprendió la velocidad con que ella misma rellenaba los vasos con su mano izquierda y se bebía el licor de un trago, sin molestarse ni en ponerle hielo, a pesar de que el whisky con el que empezó y el ron con el que había continuado le resultaban francamente desagradables. Pronto dejaron de hablar del ministerio y empezaron a hablar de ellas mismas, a empaparse una de la otra. Al acabar el tercer ron, Zoila fue a sentarse junto a Amelia en el sofá. En cuanto estuvo a su lado, se arrepintió de ese gesto que no sabía ni cómo explicar ni cómo prolongar. Pero, como por arte de magia y de forma incongruente con esa certeza, su mano salió disparada, lo mismo que si tuviese vida propia, hacia la rodilla de su invitada y después subió hacia el muslo. Zoila, paralizada, miró su mano sin poder creer lo que estaba haciendo. Amelia la observó con cierta sorpresa y se mordió los labios. Bueno, yo no sé si... dijo, pero la mano de Zoila, aquella impulsiva mano izquierda que ahora era su embajadora única ante los objetos del mundo, le puso un dedo prepotente sobre los labios. Silencio. No digas nada, sobran las palabras. Después la mano acarició su boca, descendió arrebatadamente por el cuello y se aferró a uno de los pechos de Amelia. Perdona, dijo Zoila espantada.
Yo no pretendía... No me explico qué es lo que... Yo jamás... Pero no pudo concluir ninguna de esas frases, porque su mano izquierda bajó hasta el escote de Amelia y dando un violento tirón, le abrió la camisa. «Vaya, Zoila», dijo Amelia sonriendo y algo ruborizada. «Cuando dijiste que sería divertido, no supuse... O sea que nunca creí que tú... No, pero si yo... Te juro que no, que yo no pensaba... balbuceó Zoila mientras su mano desabrochaba el sostén de Amelia. «Créeme que yo... Vaya, querida, pero ya que hemos llegado a esto... Tengo que decirte la verdad, tienes unas tetas preciosas, tal como siempre las había imaginado». La primera vez que Zoila quiso escribir algo con su mano izquierda, iba a hacer la lista de la compra. Miró qué le faltaba en el frigorífico y fue a poner yogures desnatados, pero en lugar de eso, vio cómo apuntaba una dirección y el nombre de un bar. Lo intentó de nuevo y volvió a suceder lo mismo. «¿Qué es esto? ¿Qué me ocurre ahora?», preguntó. «¿A qué tengo yo que ir a ese sitio? A que te den lo que a ti te gusta, hipócrita», escribió la mano. Zoila fue esa noche al local, bebió y fumó un cigarrillo que alguien había dejado a medio apagar en un cenicero. Al cabo de un rato estaba bastante animada, pero cuando una chica se le acercó para pedirle fuego, no supo qué decir. «Ah, claro, fuego para... Sí, el cigarrillo, ¿no? Pues, espera, no sé, a lo mejor tengo, aunque yo...». Al buscar una caja de cerillas en el bolso, su mano encontró la pequeña agenda que Zoila siempre llevaba consigo, generalmente para apuntar cosas relacionadas con su trabajo. La abrió y escribió: «¿Fuego? ¿De qué clase de fuego estamos hablando, preciosa?» «¿Fuego?», dijo Zoila tanteando cada palabra. «¿De qué quieres? ¿De qué clase de fuego estamos hablando, Bueno, preciosa». Esa última palabra la dijo como si tragase algo grande y amargo. La chica sonrió mirando la incomprensible libreta. «Bueno», dijo, «cuéntame de cuántas clases tienes. A lo mejor alguna me interesa». «¿Por qué no vienes conmigo y te las enseño?», escribió la mano zurda. «Bueno, pues entonces, ¿por qué no vienes conmigo y te las enseño?», repitió Zoila. La muchacha se pegó a Zoila como una salamandra a un muro, le pasó un brazo por el cuello y mientras le acariciaba la nuca le susurró al oído: «¿Sabes? Eres un encanto. Nunca había visto a nadie tan tímido y tan lanzado a la vez». A partir de aquella noche, Zoila se entregó en cuerpo y alma a su mano izquierda.
No hacía prácticamente ninguna cosa sin antes consultarle, por así decirlo, aunque también se podría explicar afirmando que simplemente se dejaba arrastrar por ella como quien en un baile cuyos pasos desconoce se deja llevar por un bailarín más experimentado. A la hora de hablar, cuando se encontraba en alguna situación embarazosa que ni en sus mejores sueños hubiese sido capaz de resolver por sí misma, le daba la libreta y se limitaba a repetir las palabras que ella le dictaba. A la hora de actuar, le dejaba toda la iniciativa y fue la mano la que eligió ropa nueva para ella, muy distinta de lo que siempre había usado, la que le señalaba en las cartas de los restaurantes el vino adecuado para una cena íntima y la que le hizo comprar discos que no conocía. Música de mujeres llamadas Juliana Hatfield, Stina Nordenstam, Amy Winehouse o François Hardy, que no se parecía en nada a lo que ella había escuchado durante toda su vida, que eran canciones mucho más tradicionales y siempre en español, pero que a pesar de todo ponía de fondo a sus citas. A Zoila le parecía inaudito verse en el espejo con ropa interior de seda roja o husmear el olor de su piel, tan distinto desde que la mano escogió para ella cremas sofisticadas y perfumes audaces. Pero vivía en una continua excitación que la volvía loca de felicidad. Y para esa felicidad, vencer a su mala conciencia fue un juego de niños. ¿Hay quien lo ignore? Los deseos son lo contrario de las mentiras. La chica del bar se llamaba Lupe y se hizo inseparable de Zoila, que muy pronto estuvo enamorada de ella. Es cierto que durante las 3 semanas que llevaban juntas le había sido infiel 2 veces, aunque contra su voluntad. Una con Amelia, a la que la mano había telefoneado sin que pudiera impedírselo, y otra con una desconocida que había puesto un anuncio en el periódico, en la página de relaciones personales. Mujer joven, culta, amante de los libros, los animales y la conversación, busca compañera para compartir eso y más. Resultó ser una mujer de la alta sociedad que llevaba una existencia satinada pero insufrible, que vivía rodeada de lujo y criados en un chalet de una urbanización de las afueras y que había descubierto que detestaba a los hombres en su noche de bodas. Después de hacer el amor con Zoila 3 veces y en 3 habitaciones distintas, le contó que durante mucho tiempo había tenido a su servicio a una prostituta disfrazada de sirvienta. Y claro, dijo Zoila, en cuanto tu marido salía de casa, te la tirabas. Oh, no, querida, no lo has entendido. Era justo al contrario. Yo la pagaba para que se ocupase de mi marido y él me dejara en paz. Le hacía de todo a todas horas y en cualquier parte. De manera que cuando llegaba a la casa era como un limón sin zumo.
Ahora acaba de marcharse porque ha conseguido un empleo mejor y tengo que buscar a una sustituta. Hay que ver cómo está el servicio. Bromeó Zoila. Cuando se despidieron, la mujer le pidió su teléfono y Zoila se lo fue a anotar, pero vio que su mano escribía un número falso. Adiós, cielo, dijo la mujer al despedirse. Hasta muy pronto. Se me hace la boca agua solo de imaginarme lo que harás cuando tengas libres las dos manos. Zoila dejó un último beso en su hombro, igual que si dejase unas flores sobre su tumba. Esa noche le pediría a Lupe que vivieran juntas. Esa noche iba a ser el principio de para siempre. Así termina esta historia, creo. Desde que empezó este cuento ya ha pasado un mes, el mes que Zoila ha estado de baja y hoy le han quitado sus vendajes. A las 9:30 el médico le dio de alta. A las 10:45, al salir del hospital, detuvo un taxi con la mano izquierda, pero luego le hizo un gesto con la derecha para que siguiese. Mejor tomar el autobús, que es más económico. A las 10:20 entró en su casa y llamó al ministerio para anunciar que al día siguiente volvería a su trabajo. Ahora son las 12:05 y desde hace tiempo piensa en sus obligaciones, en la cantidad de cosas que tendrá que poner a punto en cuanto llegue a la oficina. Acaba de limpiar sus zapatos para que estén listos cuando se levante con su piel blanca e inmaculada, y también ha tirado por el fregadero los restos de alcohol de algunas botellas y ha empezado a redactar con su mano diestra una carta de despedida para Lupe, pero no ha podido seguir. Y en este preciso instante, justo mientras ustedes leen estas líneas, está de pie e inmóvil, mirando fijamente el cuchillo con el que se hirió hace 30 días. Es un cuchillo brillante y afilado. Parece como si su metal estuviera lleno de promesas. Bien, pues eso fue ¿Qué escondes en la mano? De Benjamín Prado. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, a descoserse. Para contarles por qué escogí este cuento, necesitamos hacer una pequeña retrospectiva. Cuando presenté este proyecto el día 3 de marzo de 2022, entre muchas otras cosas dije que siento una particular debilidad por el lado oscuro del ser humano. Utilizando la terminología propuesta por Carl Gustav Jung, podríamos decir que siento una particular debilidad por la sombra. Hablemos pues de la sombra. Esa tan temida, silenciada, escondida, censurada parte de todo ser humano. No obstante, para poder hablar de la sombra es necesario hablar de su contraparte, el yo,
Y para todo ello, haremos uso parcial de una canción que me encanta de uno de mis cantautores favoritos, Esos locos bajitos, del maestro Joan Manuel Serrat. Cuando Serrat dice, a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, sin saberlo, o tal vez si lo sabía, no lo sé, nos está hablando del nacimiento del yo. Más adelante explicaré por qué lo digo. Pero cuando Serrat dice, esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar, sin saberlo, o, insisto, tal vez si lo sabía, nos está hablando del nacimiento de la sombra. El yo nace de todo aquello que, por angas o por mangas, durante la infancia nos hacía, ante ojos de nuestros cuidadores, dignos de amor, de admiración, de aplausos y de todo lo bello de la vida. En contraparte, la sombra nace de todo aquello que, por angas o por mangas, durante la infancia, ante ojos de nuestros cuidadores, nos hacía dignos de desaprobación, de desprecio, de enojo, de regaño y de todo lo horrible de la vida. Es decir, cuando los padres, en palabras de Serrat, comienzan a domesticarnos. La canción continúa diciendo, niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cada vez que se nos dice eso no, la sombra se fortalece, la sombra se complejiza, la sombra se alimenta y adquiere nuevas formas y máscaras. Planteado esto, podemos decir que entre más relamido, engominado y bien peinado está el yo, que es al final la cara que mostramos a la sociedad, más fortalecida, más despeinada, más indomable y más violenta será la sombra. No obstante, no todo en la sombra es terrible. De hecho, la sombra, callada y soterrada por tantos años, se ha llevado consigo no solo aquello que fue considerado malo, por decirlo de algún modo, también se ha llevado consigo un mar de posibilidades, muchísimas de ellas dignas de ser exploradas, muchísimas de ellas representaciones aún más fieles de quienes somos en realidad. Muchísimas de ellas llenitas de creatividad. Y adivinen qué, cuando reconocemos nuestra sombra, cuando permitimos que hable, cuando permitimos que actúe, liberamos las posibilidades, la creatividad y todo el potencial de esa fuerza psíquica tan descomunal. Elegí este cuento porque, quizás sabiéndolo o quizá no, el autor nos retrata haciendo uso de la mano izquierda, también conocida como zurda o siniestra, ahí se los dejo de tarea, el encuentro de una mujer con su sombra. Unas cuantas anotaciones para la vida y con ello me despido. Primera, cuando veas a alguien perfecto e inmaculado, recuerda que en algún rincón de sí esconde una sombra digna de toda esa represión, misma que está esperando el pretexto perfecto para saltar cual depredador frente a quien cruce su camino. Y entonces sí, consciente de eso, decides si deseas o no entablar una relación de la naturaleza que sea con esa persona. No es casualidad que los vecinos de los más cruentos asesinos, al dar testimonio, hayan dicho tantas veces, parecía tan buena persona. Eso no quiere decir que todas las buenas personas sean sórdidos asesinos, pero más vale mantener agudo el ojo. Segunda,
Si por más intentos llevados a cabo no alcanzas a sentirte pleno contigo mismo, quizá te ha llegado el momento de intentar contactar con tu sombra. No es tarea fácil, porque tras tantos años de esconderse, lo natural es que cuando se sienta descubierta se esconda aún más, y muchas veces la vergüenza que nos hace sentir refuerza esa actitud de esconderse. También para ello puede servir la psicoterapia. Tercera, por si algún día te cortas la mano diestra y te topas de frente con tu sombra, mucho cuidado con entregarle el control absoluto de tu vida. Si bien es cierto, tu sombra, sabiéndola tratar, te puede ofrecer posibilidades creativas a raudales, también lo es que la misma sombra, en control total, podría liberar todas sus posibilidades destructivas. Y al decir todas, me refiero a todas, incluyendo las autodestructivas. Por algo, en el templo erigido en nombre del dios Apolo en Delfos, había 2 inscripciones que se complementaban. La primera, conócete a ti mismo, nos invita a explorarnos desde nuestras caras más prístinas hasta nuestros rincones más lóbregos. La segunda, nada en exceso, nos invita, una vez que nos conocemos, a no ceder el control ni ante la luz ni ante la sombra. Si deseas seguir explorando la sombra, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.